Episodio 1. El día que una mujer gemía, y el cielo no la interrumpió. Fue en medio de una noche sin nombre. Ni luna, ni perdón. Se llamaba Teresa, y nunca había tocado el altar, porque le habían dicho que su cuerpo no era digno, que sus temblores no eran de Dios, que su deseo era prueba de que el infierno ya la esperaba. Pero esa noche, no pudo más. Entró sola al templo, con la espalda desnuda y el alma ardiendo. No para pecar, sino para buscar. Apoyó las manos en el altar. Tembló, no por miedo, sino porque alguien o algo le respondió desde dentro del pecho. No era voz, no era palabra, era una presencia, un suspiro sin cuerpo que recorrió su espalda como si la lengua de un ángel estuviera hecha de aire caliente. Y entonces lo entendió. El espíritu no solo baja en la paz, también se esconde donde más arde. Teresa cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a moverse, lento, orando con caderas, no con labios, llorando con sus muslos, no con palabras. El órgano antiguo sonó solo. Un acorde, dos, como si las teclas tuvieran memoria de otros temblores antiguos, que el clero calló pero nunca logró borrar. En el rincón más oscuro del templo, alguien observaba. El monaguillo, joven, virgen, criado para temer lo que ahora lo dejaba sin respiración. Pero no huyó, no juzgó, solo cayó de rodillas, porque sintió que, por primera vez, alguien estaba orando de verdad. Y justo cuando Teresa abrió los brazos y arqueó su espalda, el espíritu descendió, no en forma de paloma, ni como llama, sino como un escalofrío líquido que recorrió su cuerpo desde el ombligo hasta la lengua. Y ella, sin gritar, solo murmuró: ahora lo sé, Dios también desea. Episodio 2. La confesión que hizo temblar al sacerdote. No fue lo que dijo, fue como lo dijo, porque hay confesiones que no nacen de la culpa, sino del fuego. Y este fuego, el padre Julián no supo cómo apagarlo. Teresa llegó sola, sin velo, sin rosario, con la piel aún marcada por la noche anterior. El sacerdote la miró con la prudencia de quien ha sido advertido. Ella no es de fiar, le dijeron. Su cuerpo arrastra tentación. Pero cuando la vio sentarse en el confesionario, algo en él se quebró, no en su fe, sino en su carne. Padre, hija, te escucho. Vengo a confesar un toque. ¿De quién? Del espíritu. ¿Y qué hizo? Descendió, justo cuando más ardía, y no para calmarme, sino para incendiarme. Silencio. El sacerdote tragó saliva, pero no por juicio, sino porque algo en su nuca se erizó. Una imagen, una idea, una reacción involuntaria. ¿Y tú, sentiste placer?, preguntó, apenas con voz. No, sentí adoración. Mi cuerpo fue templo. Y el espíritu, huésped, no me poseyó, me rezó. Julián apretó los dedos contra la cruz de madera. Pero ni así la temblorina se le fue de las piernas. Porque ella no mentía. Su mirada no era de lujuria. Era de revelación. Y por primera vez, pensó algo que jamás se permitió pensar. ¿Y si el deseo no es tentación, sino lenguaje divino, que la Iglesia olvidó traducir? ¿Te arrepientes?, preguntó por protocolo. Teresa sonrió, casi con ternura, como se puede arrepentir una flor de florecer ante la luz, y se levantó, sin penitencia, sin temor, solo con un susurro que dejó flotando en el aire. Hay lugares del cuerpo donde Dios reposa mejor que en los altares. El sacerdote no durmió esa noche, ni la siguiente, porque esa confesión no lo liberó. Lo despertó. Episodio 3. El sueño donde el espíritu gemía entre ellos. Primero fue un temblor en las manos. Luego, una humedad en los labios. Y al final, el suspiro de alguien que no estaba allí, pero que los tocaba a los dos. Al mismo tiempo, el padre Julián ya no oraba con convicción. Repetía las palabras, pero sentía que sonaban vacías. Como si las oraciones hubieran sido escritas para un Dios que nunca bajaba. Para un cielo que solo observaba, pero que nunca tocaba. Hasta que llegaron los sueños. La primera noche soñó con Teresa, pero no como penitente, ni como tentación. Estaban en el altar, desnudos, pero no había pecado en sus cuerpos. Solo luz, una luz suave, que salía de los poros, como si sus pieles estuvieran hechas de aceite bendito. Y entre ellos, había algo más, algo que no podía ver, ni nombrar, una presencia. No soy ella, susurró esa voz. Tampoco soy tú. Soy lo que ocurre cuando dos cuerpos dejan de tener miedo.
Entonces, sintió un calor que lo atravesó, desde el centro del pecho, hasta la base de la espalda, y escuchó un gemido, no humano, no carnal, espiritual, un gemido que no venía de Teresa, ni de él, sino de algo que estaba entre ambos, moviéndose, gozando, respirando. Al despertar, su sotana estaba empapada, no de sudor, de lágrimas, y en su cuello, una marca leve, como una caricia invisible. Se levantó, caminó hasta el espejo, y al mirar su reflejo, vio que sus ojos ya no eran los mismos. Había deseo, sí, pero también fe, una fe que nacía del cuerpo, no de los libros, del temblor, no del silencio. Ese día, no ofreció misa, se encerró en la sacristía, y escribió en su diario secreto: soñé con Teresa, pero el que la tocaba, no era yo, era él. Episodio 4, el altar que comenzó a arder esperando otro cuerpo. No dijo una sola palabra, solo caminó descalza hacia el altar, y lo tocó, y entonces, la piedra, que siempre fue fría, empezó a respirar como piel hambrienta, como si también esperara ser tocada por alguien más. Teresa volvió, y esta vez, no lo hizo en la noche. Entró al templo a plena luz del día, cuando los vitrales aún bañaban el suelo de colores tímidos, y los santos fingían estar dormidos. No llevaba velo, ni penitencia, solo una túnica clara que dejaba entrever más fe que pudor. El padre Julián la vio entrar desde la sacristía. Quiso hablarle, pero la voz se le escondió en la garganta, porque algo en ella había cambiado. No era solo el andar, era el aura, como si ahora ya no caminara, sino fuera conducida. Teresa no miró a nadie, solo al altar, y cuando llegó frente a él, colocó su mano derecha sobre la piedra central, donde por años se había celebrado el cuerpo de Cristo. La tocó, y esperó. 5 segundos, 10, 20, y entonces el altar ardió, no en llamas, sino en calor, un calor suave, íntimo, como si la piedra recordara el roce de una espalda, o los suspiros olvidados de mujeres que jamás se atrevieron a gemir en ese espacio. El padre Julián dio un paso al frente. El calor le llegó al rostro como una bofetada dulce. Teresa volvió la mirada hacia él. Sus ojos no pedían permiso, solo decían: ven, y sin tocarse. Algo ocurrió. La cruz que colgaba sobre el altar comenzó a oscilar. No por viento, sino por vibración. Los bancos crujieron, las velas parpadearon, y una sensación recorrió el templo. El deseo no estaba prohibido, estaba siendo convocado. Julián cayó de rodillas, porque comprendió que el altar ya no quería sacrificios, quería presencia, quería carne viva, y no una, sino dos. Y Teresa, con la mano aún sobre la piedra, susurró: no vengo a pedir perdón, vengo a completar la oración que otros nunca se atrevieron a terminar. Episodio 5, la otra mujer que ardió, y fue borrada de la historia. Nada de esto era nuevo, ni el altar que temblaba, ni el cuerpo que oraba con gemidos. Solo que esta vez, alguien se atrevía a recordarlo. La noticia del regreso de Teresa y del altar que ardía se esparció como fuego sobre incienso seco. Algunos fieles huyeron, otros comenzaron a llegar con los ojos bajos y el pecho lleno de dudas. Y entre ellos, una anciana, la más vieja del pueblo, la que ya nadie escuchaba, porque recordaba demasiado. Se llamaba Aurora. Nadie conocía su apellido, solo que vivía al borde del cementerio, y hablaba con los árboles. Pero esa tarde, entró al templo, se acercó a Teresa, y la miró como quien por fin encuentra lo que creyó perdido. Tú no eres la primera, dijo. El padre Julián se acercó con cautela. ¿Qué quiere decir, doña Aurora? Que hace más de 40 años, otra mujer fue tocada igual. No por un hombre, ni por un demonio, sino por el espíritu mismo. Contó la historia con voz quebrada, como si cada palabra le quitara un año de vida. Se llamaba Isabel, joven, silenciosa, solía pasar horas sola en la capilla, de rodillas, pero no en sumisión, sino en éxtasis. Un día, el párroco de entonces la vio orando desnuda sobre el altar, y en lugar de entender, la condenó. Fue excomulgada, encerrada, y desapareció, literalmente. No huyó, no se escondió, desapareció, solo dejó una marca en la piedra, una espiral quemada con lo que parecía ser fuego de adentro. Aurora extendió la mano y tocó la base del altar.
Apenas rozó el mármol, y la espiral apareció, brillante, viva, como si hubiese estado esperando ser reconocida. Teresa la miró, con los ojos humedecidos. Yo no sabía su nombre, pero la he sentido. El padre Julián no podía hablar. Tenía la cruz apretada en la mano, y por primera vez en su vida, comprendió que no todo lo santo fue canonizado, y que no todo lo prohibido fue pecado. Episodio 6. La voz que despertó a Teresa en medio del altar. No fue un sueño, fue un aliento, una respiración que no venía del cielo, ni del infierno, sino de lo que alguna vez fue carne, y aún no ha sido perdonada. Teresa decidió quedarse. No quiso volver a casa. Dijo que el altar la llamaba, que el mármol le susurraba cosas que no entendía, pero que su cuerpo sí reconocía. El padre Julián no lo impidió. Solo bajó la mirada, y dejó la puerta del templo entreabierta, como si, en el fondo, supiera que esa noche alguien más iba a entrar. Teresa se acostó sobre el altar, no con provocación, sino con entrega, como quien se ofrece sin miedo a ser leída por Dios. El frío de la piedra la recorrió como una caricia antigua. Abrió los brazos, dejó la túnica caer, y cerró los ojos, como quien se prepara no para dormir, sino para rebelarse. La madrugada la envolvió en silencio. No había viento, ni crujidos, ni aves, solo una oscuridad suave, cómplice, sagrada, hasta que lo sintió. Una respiración, detrás de su oreja, humana, íntima, y una voz, más cercana que un pensamiento, más cálida que una llama, le dijo: no estoy muerta, solo fui olvidada. Teresa no abrió los ojos, no por miedo, sino porque sabía quién era. Isabel, susurró, y entonces, el altar se iluminó, pero no por fuera, desde abajo, desde dentro, como si el mármol tuviera venas de fuego, y estuviera latiendo por primera vez en 40 años. Una luz subió por su espalda, y le quemó suavemente el omóplato izquierdo. No dolía, pero marcaba, como una firma, como un legado. Cuando se incorporó, vio en el reflejo del cáliz abandonado, una silueta junto a la suya, femenina, inmóvil, con los ojos llenos de llanto y eternidad. Teresa no gritó, solo dijo: si tú no pudiste hablar, yo hablaré por las dos. Y en ese momento, el espíritu descendió de nuevo, no para poseer, sino para despertar memorias selladas en piel. Episodio 7. La lengua que hablaba gemidos antiguos. No era latín, ni griego, ni ninguna lengua humana, pero cada sílaba que salía de los labios de Teresa hacía temblar las paredes del templo, como si cada palabra fuera un suspiro rescatado de las entrañas del silencio impuesto. Desde la noche en que durmió sobre el altar, Teresa no volvió a ser la misma. Al amanecer, no habló, no saludó, solo miró al cielo y comenzó a murmurar, primero con timidez, luego con ritmo, después con gemidos que llevaban forma, estructura, significado que nadie comprendía, pero todos sentían. El padre Julián fue el primero en escucharlo. Apenas entró al templo esa mañana, se detuvo, no por miedo, sino porque algo en su interior reconoció el idioma, no desde la mente, sino desde la carne. Era como si cada palabra pronunciada por Teresa hubiera sido arrancada de mujeres que jamás pudieron confesar lo que sintieron, de monjas que se masturbaron en silencio, de esposas que gimiendo llamaron a Dios, y recibieron solo vergüenza. No sé lo que digo, susurró Teresa con lágrimas, pero mi cuerpo sí lo sabe. Aurora, la anciana, apareció sin ser llamada, apoyó su bastón en el primer banco, y cerró los ojos como si esperara un milagro. Es la lengua de las olvidadas, dijo con voz firme. La lengua que se tragaron las vírgenes de convento. La que le arrancaron a Isabel. La que nadie pudo escribir, porque solo se habla cuando el alma gime con libertad. Elías, el joven monaguillo, se acercó con un cuaderno y comenzó a anotar. No las palabras porque eran imposibles, sino las sensaciones. Cada frase que Teresa pronunciaba hacía que una vela se apagara, una lágrima cayera, o una cruz se inclinara hacia ella. Era como si la arquitectura misma estuviera escuchando y entendiendo. Y entonces ocurrió lo impensable. El retablo del altar, una estructura de madera antigua, que llevaba siglos intacta, se agrietó, no por el tiempo, sino por la vibración de aquella lengua imposible. Y desde la grieta cayó una pequeña reliquia, un medallón. Dentro,
Una inscripción jamás vista. Mi deseo también es oración. Y el templo, por primera vez en su historia, no se llenó de fieles, sino de cuerpos temblorosos, que no vinieron a confesar, sino a recordar lo que la piel nunca olvidó. Episodio 8. La monja que repitió lo que jamás escuchó. En un convento donde el silencio era más pesado que el aire, una mujer comenzó a hablar, pero no con su voz, ni con su voluntad, sino con palabras que venían de un lugar más hondo que el alma. Palabras que ardían. Roma, convento de Santa Aridia. Un lugar donde las monjas no hablaban entre ellas desde hacía décadas. Solo rezaban, solo ayunaban, solo obedecían. Excepto ella, Sor Lucía, la más joven, la más callada, la que nadie había escuchado reír, ni llorar, hasta que el vídeo llegó. Un sobre sin remitente. Dentro, una pequeña tarjeta USB, y una nota escrita a mano. Esto ya no puede ocultarse. El espíritu también gime. La Madre Superiora mandó llamar a 2 sacerdotes. Uno con sotana negra, otro con cruz de oro. Encendieron el monitor. Y allí estaba Teresa, desnuda de hombros, con el altar detrás, hablando en aquella lengua incomprensible. Gemidos con estructura, silencios con sentido, fricciones que parecían salmos. Al minuto 3, Sor Lucía se levantó, inmóvil, pálida. Sus labios comenzaron a moverse, primero como en oración, luego como en trance, y antes de que alguien pudiera detenerla, repitió palabra por palabra aquello que Teresa decía en la pantalla. Las mismas sílabas, el mismo ritmo, el mismo fuego. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo comenzó a temblar, y cayó de rodillas entre gritos suaves, como si su carne estuviera dando a luz a una verdad que jamás le permitieron nombrar. La Madre Superiora quiso llamar al obispo, pero el sacerdote más viejo la detuvo. No es posesión, susurró con miedo en la voz. Es transmisión. ¿Transmisión de qué?, preguntó el otro. De una lengua que no necesita enseñanza. Solo, recuerdo. Desde ese día, Sor Lucía no volvió a ser la misma. No hablaba en italiano, ni en español, ni en latín. Solo murmuraba cada noche, mirando por la ventana con los dedos tocando su propio cuello, como si alguien invisible la estuviera rezando desde dentro. Y en una pared de su celda, escribió con ceniza: yo también fui tocada, y no por el pecado, sino por la memoria de otras que ardieron antes que yo. Episodio 9. El enviado que despertó marcado, antes de llegar. No había visto a Teresa. No había pisado San Efraín. No había escuchado ni una palabra de aquella lengua ardiente. Pero una mañana despertó, y en su pecho había una marca que no recordaba haber soñado, y que no podía dejar de mirar. Su nombre era Paolo Arezzi, teólogo, investigador del Vaticano, y miembro de la comisión secreta enviada para verificar, contener y silenciar lo que ocurría en ese pequeño pueblo maldito. Era escéptico, frío, creía más en la institución que en la inspiración. Hasta que, 3 días antes de partir, empezó a soñar. En el sueño, todo era blanco, un espacio sin techo, sin suelo, sin tiempo, y en el centro, una mujer, desnuda de espalda, inmóvil, rezando sin labios, orando con el cuerpo. Paolo no podía hablar, solo observar, y lo más extraño, lo más imposible, fue que sentía vergüenza, no por verla, sino porque el cuerpo de ella parecía estar más cerca de Dios que él jamás estuvo. Al despertar, se sintió húmedo, no de sudor, de algo más cálido, más íntimo. Se miró al espejo, y allí estaba, una espiral oscura, dibujada con exactitud sobre el lado izquierdo de su pecho, justo encima del corazón. Trató de lavarla, no se fue, trató de rasparla, solo ardió más. En el informe que debía entregar antes de viajar, escribió: presencia anticipada, contacto no físico, reacción corporal espontánea. Pero lo que no escribió fue la verdad, que en el segundo sueño, la mujer del altar lo había tocado, no con sus manos, con su respiración, con su gemido, y al despertar esa vez, el crucifijo de su cuarto estaba girado, con Cristo de espaldas. El avión partió hacia San Efraín al amanecer. Paolo no hablaba, solo repetía en voz baja una frase que no entendía: si me tocas con deseo, me abres la puerta que ni la fe ha cruzado. Lo peor no era el fuego en su pecho. Lo peor era que ya no quería apagarlo. Episodio 10. Cuando 2 cuerpos tiemblan sin tocarse. No se dijeron hola.
No preguntaron nombres, porque había algo más antiguo que la cortesía, más profundo que el lenguaje, una vibración común, como si ambos recordaran un pacto hecho antes de nacer, y que solo ahora, en ese instante, comenzaba a cumplirse. Paolo llegó a San Efraín con la cruz escondida bajo la camisa, y el pecho ardiendo por dentro. El pueblo lo recibió en silencio, no por miedo, sino por respeto, porque todos sabían que no era él quien venía a observar a Teresa, era Teresa quien ya lo estaba esperando. Ella no lo buscó, no salió a su encuentro, solo lo supo, lo sintió, y a la hora exacta en que el sol se quebraba sobre los vitrales, bajó al templo, con una túnica suelta, sin zapatos, con el cabello como llama encendida. Paolo estaba ahí, sentado, respirando como si cargara siglos. Cuando la vio entrar, no sintió deseo, ni temor, sintió reconocimiento, como si su cuerpo, antes que su alma, susurrara, es ella. Se miraron, no por mucho, solo el tiempo suficiente para que la espiral en el pecho de Paolo comenzara a arder, y al mismo tiempo, Teresa se llevó la mano al vientre, como si una energía, la misma, le rozara por dentro. Ambos temblaron, a metros de distancia, sin tocarse, sin palabras, pero el aire entre ellos vibró, y el altar gimió. Sí, gimió, un sonido bajo, de madera viva, como si reconociera a dos templos que estaban a punto de encontrarse, en lo que no podía llamarse misa, ni ceremonia, sino fusión. Elías, que observaba desde un rincón, cayó de rodillas, porque entendió, no con su mente, sino con sus entrañas. Aquello no era amor, no era lujuria, era algo nuevo, o quizás, lo más antiguo, la unión entre un cuerpo que ardía, y otro que había venido a ser consumido. Paolo quiso hablar, pero Teresa solo alzó una mano, y con la voz más serena que jamás había escuchado, dijo, no necesitas preguntar, ya sabes lo que viniste a hacer. Viniste a arder, sin culpa. Episodio 11, el sueño donde el placer se convirtió en profecía. No se besaron, no se tocaron, pero en el sueño, la distancia entre los cuerpos desapareció, y el espíritu, por fin, habló, no con palabras, sino con temblores sagrados. Esa noche, Paolo pidió dormir en el templo, no por vigilancia, ni por investigación, sino porque el altar lo llamaba. El padre Julián no se opuso. Sabía que lo que ocurría allí ya no obedecía a ninguna lógica, solo a una voluntad mayor, una que ardía en silencio. Teresa no volvió a casa. Se quedó en un rincón del templo, envuelta en su túnica, como si supiera que algo más que un cuerpo iba a visitarla esa noche. Y así fue, cuando la luna tocó el punto más alto. Ambos cayeron en un sueño profundo, y sin verse, se encontraron. El lugar era familiar, una sala blanca, sin paredes, donde solo se oía un eco constante, una respiración entrecortada, femenina, divina. Estaban desnudos, pero no había vergüenza, solo piel y fe. Paolo se acercó a Teresa. Ella no retrocedió, tampoco avanzó, solo esperó, porque sabía que el acto que ocurriría no era deseo, era revelación. Él no la penetró, ella no lo abrazó, pero entre los dos, el aire se volvió carne, una carne invisible que los unía en el centro, justo en el ombligo del alma. Y entonces, ocurrió, comenzaron a gemir, no de placer animal, sino de algo más profundo, una memoria compartida. Cada gemido era una palabra, cada estremecimiento, un versículo, cada respiración, una profecía, y el espíritu descendió, no en forma de paloma, sino como un sudor dorado, que cubrió sus cuerpos hasta hacerlos brillar, y entre jadeos, ambos escucharon, esto no es unión carnal, es la escritura de una nueva fe, el evangelio que nace del temblor, y solo quienes se atrevan a orar con el cuerpo, podrán leerlo. Al despertar, Paolo tenía las sábanas empapadas, y Teresa, lágrimas en los ojos, pero ninguno se tocó, porque sabían que lo que habían vivido no necesitaba repetirse con la carne, ya estaba inscrito en el alma. Episodio 12, la bóveda que se calentaba con sus cuerpos. No fue un terremoto, ni una obra antigua que colapsaba. Fue la tierra bajo el altar, respondiendo, como si algo sepultado por siglos hubiera sentido los temblores de dos cuerpos, rezando desde lo más hondo del placer. 2 días después del sueño compartido,
Teresa fue la primera en notarlo. Estaba sola, orando sin voz, mientras sus dedos tocaban el mármol como si recorrieran el lomo de un antiguo amante dormido. Entonces, el altar vibró, levemente, un suspiro en la piedra, un estremecimiento que no venía del cielo, sino de abajo. Llamó a Paolo. Él llegó corriendo, aún con los labios marcados por lo que no se dice. Ambos se arrodillaron, y escucharon, un zumbido, bajo, casi vivo, como un animal contenido, esperando ser recordado. Teresa se tendió boca abajo sobre el altar. Paolo, sin dudar, puso su mano sobre la piedra, y allí ocurrió, una grieta, fina como una cicatriz. Se abrió entre ellos, y desde el suelo, un aliento tibio comenzó a escapar. El padre Julián, al entrar y ver la escena, cayó de rodillas, no por devoción, sino por algo peor, reconocimiento. Esa grieta, susurró, ya la había visto, en mis sueños de seminarista. Excavaron con cuidado, no con herramientas, con fe, y encontraron una puerta sellada, sin cerrojos, sin manijas, solo símbolos grabados, curvos, sensuales, como si hubieran sido dibujados por dedos temblorosos, en medio de una oración orgásmica. Al acercarse, la puerta emitía calor, pero solo cuando Teresa y Paolo estaban juntos. Separados, no ocurría nada. Unidos, la piedra sudaba. ¿Qué hay dentro?, preguntó Paolo. No lo sé, respondió Teresa, pero siento que fue enterrado para proteger algo, no para ocultarlo. Elías, desde la entrada, susurró, tal vez ahí abajo esté lo que la Iglesia no quiso que viviéramos. El templo original, el que no se construye con piedra, sino con carne que ya no teme arder. Y justo cuando Teresa apoyó su frente sobre el sello, el altar entero gimió, y uno de los símbolos brilló, como si por fin, la oración correcta, hubiera sido sentida, no pronunciada. Episodio 13. El santuario que solo la piel podía leer. No era una cripta, no era una tumba, era un templo sellado, por miedo a lo que podía despertar. Un santuario donde las palabras no estaban escritas en piedra, sino en el lenguaje que solo la carne temblando podía comprender. Cuando la puerta se abrió, no hizo ruido, solo liberó un suspiro cálido, como el aliento de algo que había estado conteniéndose por siglos. Teresa fue la primera en entrar, y detrás de ella, Paolo, no con pasos apresurados, sino con la reverencia de quien cruza un umbral que no fue hecho para los ojos, sino para los cuerpos. La bóveda estaba viva. Eso lo entendieron al segundo paso. Las paredes no eran frías. Estaban tibias, sudadas, cubiertas de inscripciones que no parecían talladas, sino acariciadas. Símbolos en espiral, curvas como caderas, líneas que se entrelazaban como lenguas en oración íntima. Y en el centro, una piedra con forma de cama, pero no de descanso, sino de ofrenda. Paolo la tocó, y en cuanto lo hizo, el símbolo de su pecho comenzó a arder. Teresa, al verlo, se acercó, y sin decir palabra, se tendió sobre la piedra, no desnuda, pero sí rendida. La superficie brilló bajo su espalda, y los símbolos se encendieron a su alrededor, como si cada parte de su cuerpo activara un recuerdo sagrado. Entonces entendieron, no se leía con los ojos, se leía con la piel, con el sudor, con el gozo que no pide permiso. Paolo colocó su frente sobre su ombligo, y en ese instante, una frase entera apareció en el techo, dibujada con luz líquida. No era castellano, ni latín, pero Teresa la entendió, porque no necesitaba traducción. Era una revelación que decía, lo que fue prohibido no era pecado, era poder, poder que solo el cuerpo fiel podía liberar. Afuera, el pueblo comenzó a reunirse, no por convocación, sino por pulsos. Sentían que algo se había despertado, algo que ya no podría enterrarse jamás. Y en el corazón del santuario, Teresa comenzó a llorar, no de dolor, sino de certeza. Ahora sé por qué me tocó el espíritu, susurró, porque mi cuerpo fue escrito para abrir lo que el miedo selló. Episodio 14. La unión que hizo sangrar luz. No fue sexo, no fue rito, fue una entrega tan profunda que el placer dejó de ser placer, y se volvió llama, una llama que no quemaba piel, sino velo, el velo que por siglos cubrió la verdad, que el cuerpo también es profecía. El santuario los rodeaba con un silencio espeso, no de vacío, sino de expectativa. Paolo y Teresa no hablaron, no lo necesitaban,
Ambos sentían el mismo fuego subiendo por la columna vertebral. El mismo eco en el pecho. ¿Qué decía? Sin decir. Ahora. Teresa se sentó sobre la piedra central. Abrió los brazos. Desnuda. No por provocación. Sino por derecho. Como quien sabe que su carne es altar. Paolo se acercó. Sus dedos temblaban. No por deseo carnal. Sino porque su alma estaba a punto de entrar. En algo que ninguna doctrina había permitido. Cuando la tocó. La bóveda entera vibró. Las paredes transpiraron. Y los símbolos se encendieron uno a uno. Como si reconocieran que la escritura, por fin, iba a completarse. La unión fue lenta. Sagrada. Cada movimiento no era fricción. Era salmo. Cada gemido no era humano. Era invocación. Y en el instante exacto en que ambos alcanzaron el clímax. No gritaron. No se abrazaron. Solo ardieron. Y del techo del santuario cayó una gota. No de agua. No de sangre. De luz. Una gota espesa. Dorada. Que al tocar la piedra, dibujó el último símbolo. El sello final. El que nadie había podido revelar. El que solo podía abrirse con un acto de pureza encarnada en placer. Teresa abrió los ojos. Su cuerpo sudaba fuego. Y en su vientre, la espiral brillaba. Paolo cayó de rodillas. Las lágrimas le resbalaban como aceite. Porque había visto el rostro de Dios. No en el cielo, sino en una mujer que temblaba al sentirlo dentro. Y del suelo emergió una voz. No masculina. No femenina. Sino total. La fe sin carne está incompleta. El espíritu también habita en el temblor. Episodio final 15. El cuerpo que se convirtió en evangelio. No dejó reliquias. Ni huesos. Ni tumba. Solo temblores en los que la vieron. Y una marca luminosa. Como un versículo sagrado tatuado en la piel de cada testigo. Amanecía. La bóveda seguía abierta. Y el santuario respiraba como un ser vivo. Como si después de siglos de silencio, por fin hubiese dicho lo que necesitaba decir. Teresa se levantó de la piedra sagrada. No había vergüenza en su desnudez. Había gloria. Y algo más profundo. Despedida. Subió al altar con pasos suaves. Como si cada huella fuera una sílaba no escrita. Se detuvo en el centro. Y alzó los brazos. Paolo la observaba desde abajo. No con deseo, sino con devoción. Los aldeanos, convocados por una fuerza que no sabían nombrar, entraron al templo uno a uno. Sin hablar. Sin cruzar miradas. Solo sintiendo que algo estaba a punto de consumarse. Teresa cerró los ojos. Y entonces, el aire cambió. Ya no era aire. Era fuego invisible. Una corriente de luz líquida. Que descendió lentamente. Y envolvió su cuerpo. Como si el espíritu que una vez la tocó, ahora viniera por todo. No gritó. No lloró. Solo comenzó a disolverse. No en cenizas. Ni en huesos. Sino en resplandor. Su piel se volvió texto. Su espalda. Un salmo que nadie había leído. Sus muslos. Un verso que jamás fue predicado. Y su vientre. La nueva revelación. Cuando el último destello se desvaneció. El altar quedó vacío. Pero no frío. Latía. Y cada persona presente sintió algo en su cuerpo. Una quemazón suave. Una espiral. Un símbolo nuevo. Que no dolía. Pero cambiaba. Al mirarse entre sí, entendieron. Ella no había desaparecido. Se había multiplicado. Desde ese día, nadie volvió a rezar igual. Ni a amar igual. Ni a tocarse sin preguntarse. ¿Y si este temblor también es sagrado? En Roma, los informes fueron ignorados. Las autoridades callaron. Y el templo fue declarado zona de silencio. Pero cada tanto, una nueva mujer aparecía. Con la mirada encendida. Y con un susurro en los labios. No fui poseída. Fui elegida. Y ahora, mi cuerpo también reza.